Pasamos al siguiente periodo, ya vimos toda la antigüedad clásica y dijimos que termina en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Tampoco es que ahí vienen los bárbaros. Bien. Mis favoritos. Esto con los chicos de cuarto y quinto hemos hablado un poquito ya con lo de la evolución de las lenguas, la invasión de los 10 pueblos bárbaros a toda Europa, y entonces, bueno, ¿qué pasa? El Imperio Romano cae, deja de ser imperio, y todo esto pasa en simultáneo con el surgimiento del cristianismo. La Iglesia cristiana a veces en algunas épocas endurece un poco su posición y se busca sobreponerse inclusive a la cultura romana. Entonces por eso se perdió también, no solo por el paso de los bárbaros, sino porque la Iglesia consideraba que todas estas imágenes generadas por los romanos eran paganas y que entonces al ser ídolos paganos había que eliminarlos. Entonces una parte de la cultura romana desapareció, corrió riesgo de desaparecer por el celo desmedido por ahí de la Iglesia. Ese es uno de los motivos por los cuales se olvidó también en parte la cultura grecorromana, ¿no? Y la otra parte es porque vinieron estos muchachos los bárbaros que tienen una cultura completamente diferente, y yo les mostré en su momento una imagen en el que aparece un señor con un garrote venciendo a un soldado con todo el equipamiento moderno de la época, ¿no? Una tecnología inferior que vence a una tecnología superior, sobre todo por la decadencia moral de los romanos, ¿no? Estaban flojitos de papeles. Bien, estos muchachos los bárbaros invadieron toda Europa y algunas cosas de las culturas anteriores, como vimos, de las lenguas que estaban, del latín que estaba instalado, ellos un poco se adecuaron, mezclaron, se fusionaron, muchos se convirtieron al cristianismo inclusive, pero culturalmente, al ser una cultura en lo tecnológico sobre todo inferior, bueno, hubo muchas cosas, muchas técnicas de la escultura, de la pintura, de la música, de la literatura, que quedaron olvidadas, de la arquitectura también. Bueno, la profe seguramente nos va a poder ilustrar un poco más sobre esto. Todo esto coincidía con el surgimiento del cristianismo, que no fue algo menor. No, fue realmente muy importante en esta época, porque justamente por todo lo que estaban atravesando a nivel social, cada vez el cristianismo tenía más y más adeptos porque se refugiaban en el cristianismo. Explicando es que todas aquellas personas que sufrían en el mundo terrenal tenían prometido el mundo de los cielos. Y eso realmente era algo que necesitaban, la esperanza para poder seguir adelante con sus vidas. Entonces fue muy importante el cristianismo y cada vez más adeptos hasta el punto que se convirtió en religión oficial, ¿no es cierto? Pero fíjense que en este primer periodo del cristianismo, que nosotros lo llamamos como paleocristiano, pasaban cosas. ¿Vieron esos acueductos romanos que yo les había mostrado en las imágenes anteriores? Bueno, abajo de los acueductos se hacía en forma subterránea lo que nosotros conocemos como catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Las catacumbas son donde estaban enterrados los primeros cristianos, porque a muchos los tenían que esconder, no podían decir que eran cristianos. Incluso cuando había tumbas de cristianos y de paganos, lo que se hacía era poner ciertos símbolos para significar que ahí había una tumba cristiana, por ejemplo el pez, por ejemplo las uvas, eran símbolos que para un cristiano simbolizaban a Cristo y simbolizaban la sangre de Cristo, y para un pagano simbolizaban los viejos cultos romanos o los cultos paganos. Entonces, de esa manera, por ahí solapadamente se podía enterrar a un cristiano sin tener que denunciar su condición de cristiano. Ahí también se celebraron las primeras misas. Las primeras misas eran mesas de piedra donde se producía la Eucaristía, ¿no? Se replicaba la última cena de Cristo. Entonces, esas eran los órdenes de la parte plástica, cómo nosotros lo podemos relacionar con esas imágenes, que si ustedes las ven, son también muy duras, muy hieráticas. ¿Por qué son hieráticas? Porque al hombre de esta época ya no le interesaba representar la naturaleza, era algo simbólico, era todo el centro del universo. A partir de la caída del Imperio Romano, primero el de Occidente, después, mucho más tarde, hacia el Oriente, que ya era Constantinopla y arte bizantino, está enfocado en Dios. Entonces, si ya no le interesa tanto el humano, ¿por qué representar la naturaleza tal cual era? No, eran más bien formas que se repetían, y ustedes van a ver que Cristo tiene siempre el mismo rostro,
cuando podamos ver el Pantocratos, que es Cristo con la mano levantada, con el dedo levantado, es el Cristo que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esa va a ser, vamos a decir, la imagen principal de todo lo que es la Edad Media. Porque en realidad, si bien está Dios en el centro del universo, está Dios y como un Dios castigador. Es muy ilustrativo, ustedes fíjense, por ejemplo, los pliegues son bastante geométricos, no hay mucho naturalismo acá. El dorado que vemos sean pequeños mosaicos. Es oro. Sí, es todo mosaico de oro, toda la catedral prácticamente. Realmente divina. ¿Y por qué el dorado? Porque el dorado, igual que miren que el azul, ¿por qué el azul y el dorado? Porque eran los colores más caros. El ser humano no puede separar el estatus económico o el estatus social y económico del estatus espiritual, evidentemente. Entonces se ponía el dorado como símbolo de la espiritualidad, pero sobre todo de la alteza de Cristo, ¿no? De hecho, se llama Cristo entronizado, que quiere decir Cristo sentado en el trono. A nivel cultural, había muchísima pobreza, vamos a decir, porque estaba solamente relegado para la gente de la iglesia. Ni siquiera la nobleza tenía acceso a la educación. Los nobles que existían en ese momento, que todavía no tenían tanto poder como va a ser después a fines de la Edad Media, marqueses, condes, duques, todos esos señores feudales, de alguna manera no tenían acceso real a la educación. Los únicos que podían saber leer, escribir y transmitir los bienes culturales eran los miembros de la iglesia, y no todos. Eran las altas jerarquías dentro de la iglesia, donde estaban en las abadías, en los conventos. Bueno, en la Edad Media, entonces, en toda la primera parte, vamos a decir hasta el siglo XIII, tienen que saber que, por ejemplo, en arquitectura lo que pasaba era que lo único que se construía no era de tipo civil, salvo alguna fortificación, algún castillo que por ahí haya quedado. En general, las construcciones más importantes que se hacían eran los monasterios, las abadías y las iglesias. Y acá aparece la planta con forma de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que el piso de la iglesia tiene la forma de una cruz, con 2 naves laterales y una nave central que va a representar la cruz de Cristo. Estos monasterios, estas abadías, estas iglesias, como arquitectura, eran muy rudimentarias, porque el hormigón que utilizaban y el barro que utilizaban y todo era muy pesado, y entonces no le podían hacer muchas ventanas, porque si hacían muchas ventanas, el edificio perdía fuerza, perdía vigor y se caía. Entonces se había perdido todo eso que habían aprendido los romanos y que habían aprendido los griegos en su momento, o la mayoría de las cosas en la arquitectura se habían perdido. Esto debe ser una abadía. Fíjense lo que les decía, la cúpula no es una cúpula circular, son como rectas hechas con ladrillos, techo de madera de base y tejas arriba, y si nosotros la pudiéramos ver de cerca veríamos que son pequeñas rectas superpuestas, un octógono, una al lado de la otra, claro, como en forma de cono, pero no es redonda, y en la parte de adentro, si la pudiéramos ver, tampoco, porque se habían olvidado cómo hacer una cúpula, cómo hacer este arco de medio punto. Casi no hay arcos de medio punto, acá hay arcos de medio punto en pequeñas ventanitas. Imagínense lo oscuro que debería ser esto adentro, y lo frío, porque al no entrar el sol es helado. Y recién a partir del siglo XIII empieza a suceder algo que tiene que ver con un cambio en toda la sociedad. Empiezan a aparecer los estados, ¿no? Como países, o sea, el rey, la figura del rey empieza a tomar más fuerza, nuclea a varios señores feudales, aparecen las ciudades. En ese aparecer de las ciudades, con el apoyo de la burguesía, ¿qué es la burguesía? De repente son comerciantes que empiezan a tener un poquito más de poder, cada vez más. En esto también van a influenciar mucho las cruzadas, con el intercambio económico, comercial y cultural que hay con Oriente, de que los estados se vuelven fuertes. Fíjense lo que empieza a pasar. A nivel arte, toda esta mezcla que había sido de lo que quedaba del Imperio Romano y de la cultura grecorromana, lo que habían incorporado los bárbaros, su fuerte que era el trabajo del metal, o sea, eran orfebres, los bárbaros, los pueblos bárbaros, todos eran orfebres. Entonces ahí empiezan a aparecer cosas bellísimas, preciosas a nivel orfebrería, cruces con piedras engarzadas, las coronas con piedras engarzadas, y en el tema de lo que sería pintura, los monjes en los monasterios empiezan a pintar algo que se llaman miniaturas. ¿Qué son las miniaturas? Son los pergaminos donde las letras iniciales de cada escrito y todos los márgenes a los costados empiezan a tener
imágenes y dibujos, por supuesto, religiosos, pero hechos con una belleza y una sutileza que realmente es para verlos. ¿Qué tiene que ver esto con los pueblos bárbaros? Bueno, es esa herencia. Los pueblos bárbaros que venían de su propia cultura, sabían manejar los metales, y cuando se convierten al cristianismo, van a aplicar eso que ellos conocían en su arte. Entonces ya no lo van a poder aplicar en hacer espadas, porque no son guerreros ahora son monjes. Entonces, en lugar de hacer una espada con orfebrería, lo que van a hacer es una miniatura, un pergamino deliciosamente dibujado en todos los márgenes. A partir del siglo XIII a tener importancia la figura de la mujer. Antes a las mujeres no se les permitía entrar a la iglesia. Después, cuando se les permite entrar a un ala de la iglesia como muy secundaria, y a una de las naves secundarias, y después finalmente se les va dando cada vez más lugar. ¿Y cómo sabemos esto en la historia del arte? Porque empieza a aparecer la imagen de María, que antes no existía, ¿sí? Antes del siglo XIII no estaba la imagen de María por ningún lado. Empieza a aparecer la famosa Madonna entronizada, que es la Virgen sentada en un trono con el niño, que es el niño Jesús, y la empezamos a tener por todos lados. Pero en el siglo XIII empieza a surgir entonces alrededor de las poblaciones que se van armando como pequeñas urbes la necesidad de tener iglesias más grandes. Esas iglesias más grandes se conocen con el nombre de catedrales. En el siglo XIV, principios del siglo, desde el siglo XIII y ya en el siglo XIV y XV, las catedrales no eran obra de un día. Se tardaba por ahí 100 años en hacer una catedral. Y nadie las veía terminadas. Esta es una catedral gótica, miren qué belleza. Ellos reconocen una catedral gótica por estas puntas, fundamentalmente. Se llaman bóvedas de ojiva o bóvedas apuntadas. Para hacer esto, el ser humano tuvo que aprenderlo de nuevo. Imagínense que yo les decía que lo de los griegos y de los romanos se había perdido en gran medida. Entonces, ¿cómo levantar un edificio sin que se nos caiga? Para levantar esto tuvieron que inventar unas nervaduras hechas con hormigón y ladrillos y otros elementos que se llaman arquitraves y arbotantes que les permitían sostener las cúpulas. Son como Ls, como decirles Ls, que van a sostener y repartir la fuerza. Además de levantar esos techos, pudieron hacer ventanas, muchas ventanas. Las iglesias góticas tienen grandes ventanales, no sé si tan grandes como finos, delgados y en elevación, porque ahí pudieron poner los vidrios de colores. En los vitros se contaban las historias de la Biblia. Imagínense que la mayoría de la gente era analfabeta en esa época, entonces tenía una característica pedagógica, era para enseñar las historias de la Biblia y enseñarlas a través de las imágenes que estaban en los vitrales. Los vidrios de colores permitían el paso de la luz. Nosotros hoy podemos entrar a una catedral gótica y sentir todo el misticismo y toda esa belleza y esa magia que hay en el hecho de poder estar en comunión con la divinidad, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que les permitía el vitro, las luces de colores. ¿Y qué más les permitía? La elevación. Esas puntas que nosotros vimos en la catedral gótica simbolizan la necesidad del hombre de llegar a Dios. Era una búsqueda permanente de ascensión, un reflejo de lo que buscaban las almas de esa época. Fíjense que nosotros no nombramos artistas hasta ahora. ¿Por qué? Porque eran anónimos, los artistas no existían. Y hubo un gremio que era muy importante. Cuando digo gremio, digo que si las catedrales tardaban por ahí 100 o más años en construirse, pasaban varias generaciones dentro de la misma familia, donde se iban pasando los secretos de la construcción. El gremio de la construcción era realmente de mayor peso. Daban el conocimiento para poder construir y mejorar la elevación.